Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a una nueva clase. El día de hoy avanzaremos el tema de quemaduras. Comenzamos con generalidades, los tipos de quemaduras, los agentes que intervienen en esta, la clasificación, su tratamiento y las terapias endovenosas. Muy bien, comencemos. Muy bien, entonces hablemos de las generalidades. Las quemaduras son el daño tisular seguido de necrosis en tejidos. Esto va a estar causado por una sobreexposición a calor, electricidad, agentes químicos, agentes radioactivos y o también la congelación. Hago énfasis o pongo en negrita acá que son dos tipos de necrosis, la coagulativa y la licuefactiva. Muy bien, recordemos esto. Eh, Primero que nada, la necrosis coagulativa, como su nombre lo indica, estamos perdiendo líquido, o sea que se va a coagular. Acá tenemos las definiciones que ocurre cuando la desnaturalización es el patrón primario de lesión y esto va a implicar la preservación del perfil básico de la célula coagulada durante al menos unos días. ¿Qué quiere decir esto? Como estamos indicando que es coagulativa, vamos a perder los líquidos de esa célula, se van a perder los líquidos, se va a perder prácticamente su irrigación, este tejido va a morir, pero ¿qué es lo que sucede? Que se va a momificar. Preserva, como dice acá, preserva el perfil básico de la célula, o sea, va a preservar su forma. Muy bien. Y la segunda es la necrosis licuefactiva, como su nombre igual lo indica, licúa prácticamente el tejido, entonces es un tipo de necrosis que resulta en una transformación del tejido a una masa viscosa líquida. Prácticamente como su nombre lo indica, va a licuar el tejido, o sea, lo va a degradar, lo va a transformar, ya no va a quedar prácticamente forma, ese tejido va a quedar sin forma, muy bien. Esto para que recuerden y posteriormente tratemos de diferenciar estos dos tipos de necrosis. Pero ojo y mucho ojo que ambos tipos de necrosis se van a presentar en las quemaduras, no solo uno u otro. Muy bien. Coagulativa, momificación, licuefactiva, destrucción, ¿ya? Ok, hablemos de los agentes y los tipos de las quemaduras. Vamos a tener 5 tipos de agentes: los térmicos, los eléctricos, químicos, por congelación y por radiación. Muy bien. Entonces, dentro de estos agentes, como dijimos, la sobreexposición a estos es la que va a causar la quemadura. Dentro de las térmicas vamos a encontrar a los líquidos prácticamente muy calientes, agua hervida puede ser, por ejemplo, el vapor de esto, los vapores igual muy calientes, las grasas del aceite, por ejemplo, cuando estamos tostando la comida. Todos estos son agentes térmicos y como está de este color, quiero que recuerden que estos en una exposición no muy prolongada, no de mucho tiempo, a líquidos calientes, a vapor, a grasas, por ejemplo, cuando existe un paciente que se le cae el agua hervida o el aceite quemándose a su alguna extremidad, va a producir una necrosis de tipo coagulativa, muy bien. Pero mucho ojo, como les dije, no tiene que haber una exposición muy prolongada. Si dejamos a un paciente, obviamente, con el brazo en la grasa hirviendo o en el agua hirviendo, va a pasar a ser una necrosis de tipo licuefactiva. ¿Cuándo son las quemaduras térmicas? ¿Cuándo producen necrosis licuefactiva? Cuando, como les dije, cuando están expuestos a mucho tiempo a estos, o cuando es una lesión por fuego directo o gases inflamables. Estos ya van a producir un tipo de necrosis licuefactiva. Dentro de las eléctricas vamos a tener las lesiones o las quemaduras por bajo voltaje son las que resultan en una necrosis coagulativa y las lesiones por alto voltaje son las que van a resultar en una necrosis licuefactiva. Muy bien. Dentro de los agentes químicos, los que producen una necrosis coagulativa mayormente van a ser las sustancias ácidas, pero igual mucho ojo con esto, una exposición no muy prolongada para que sea una necrosis coagulativa y si es muy prolongada llega a ser necrosis licuefactiva. En el caso de las sustancias alcalinas, estas son más peligrosas, estas sí van a ser una necrosis licuefactiva. El ejemplo claro que todos tienen es la ingesta de soda cáustica, la ingesta de lejía, cuando se hace una necrosis de tipo licuefactiva en esófagos de pacientes que han bebido estas sustancias. Muy bien. Por congelación. En el caso de la congelación vamos a hablar que existe una oclusión a nivel microvascular. Esta oclusión o microvascular, valga la redundancia, es la que causa
una hipoxia dentro de las células o el tejido. Al haber hipoxia vamos a llegar a la necrosis y esa necrosis va a ser de tipo coagulativa, muy bien. Entonces las quemaduras por congelación que podemos ver prácticamente en los extremos, en los polos de el planeta o en prácticamente ambientes hostiles, medio ambiente hostil, donde vamos a encontrar este tipo de lesiones por microoclusiones vasculares. ¿Ok? Esta necrosis es de tipo coagulativa por la congelación. ¿Por qué? Porque estamos congelándolo. Recuerden, no estamos destruyendo, prácticamente se está congelando ese tejido, está manteniendo su forma, pero al haber esta oclusión microvascular va a perder toda oxigenación y también el tejido se va a quemar, va a morir. Muy bien. ¿Ok? Y por último hablemos de la radiación. Vamos a tener en primer puesto, o el principal ejemplo, la luz ultravioleta. Pacientes que están expuestos en la playa, en el sol, sin usar un protector solar bueno o sin usar prácticamente protector solar, van a adquirir o van a tener este tipo de quemaduras que prácticamente hacen una necrosis de tipo coagulativa. Y en el caso de pacientes que hayan estado sobreexpuestos a los rayos X, o también pacientes que hayan trabajado o que trabajen en alguna central nuclear cerca a isótopos radioactivos, van a hacer necrosis de tipo licuefactiva. Muy bien, hablemos de la clasificación de las quemaduras. Entonces, estas se van a clasificar por grados, y estos grados están dados por la profundidad a la que se ha llegado. Muy bien, entonces dentro de las quemaduras de primer grado encontramos a las quemaduras de sol, donde solo se va a afectar la parte superficial de la piel, o sea la epidermis. Las características es que esta quemadura, perdón, es seca, es eritematosa, o sea, es bastante rojiza, pero este color rojizo se va a blanquear a la presión, o sea, tocas con un dedo y se blanquea. Muy bien. La sensación es bastante dolorosa cuando hay una sobreexposición al sol especialmente, pero la recuperación es espontánea. Entre 3 a 6 días dura la recuperación y no nos va a dejar una cicatriz. Muy bien. El segundo grado A o segundo grado superficial es donde se afecta la epidermis más la capa más superficial de la dermis, o sea, la capa papilar. Muy bien. Entonces, epidermis más dermis superficial. La característica de esto es que el paciente va a comenzar a hacer flictemas o ampollas. Estas ampollas van a estar enteras, no van a estar rotas, van a ser bastante húmedas. La región de la quemadura va a ser bastante húmeda, bastante eritematoso, pero sí blanquea a la presión, aún blanquea a la presión. Mucho ojo que estas quemaduras, perdón, son muy dolorosas al tacto. Son incluso muy dolorosas a la exposición a la temperatura ambiente. Un aumento de temperatura o una bajada de temperatura le va a doler al paciente. Incluso si le soplas, si le llega el aire, le llega una brisa, incluso eso duele. Muy bien. Este paciente va a tener una recuperación espontánea. Obviamente se le va a apoyar con analgesia, se le va a apoyar con ungüentos. Eso lo vamos a hablar en tratamiento, pero va a durar esta recuperación entre 1 a 3 semanas y estas sí suelen dejar cicatrices. No en todos los casos, pero sí suelen dejar cicatrices. Muy bien, el segundo grado B o segundo grado profundo vamos a afectar la epidermis más la dermis profunda. O sea, estamos pasando ya a la dermis superficial, que es la capa papilar, y estaríamos llegando a la dermis profunda y estaríamos tocando la dermis reticular. Muy bien. Igual está caracterizado por presentar ampollas. Estas ampollas van a estar o reventadas o descubiertas, como dice acá. Ya es la herida menos húmeda, ya no es tan eritematoso. Y mucho ojo acá, la característica principal es que no va a blanquearse a la presión. Tocamos la herida y no va a blanquearse. Sí es doloroso a la presión, pero ya no es tan doloroso como la de segundo grado superficial. Solo es dolorosa esta quemadura a la presión. Muy bien. Mientras no haya presión, no haya contacto con la quemadura, no va a presentar el paciente, no nos va a referir un dolor muy extremo. Esta sí requiere tratamiento quirúrgico, mucho ojo. Su recuperación es mayor a las 3 semanas y al usar injertos, al hacer las limpiezas quirúrgicas, van a dejar cicatrices hipertróficas estas quemaduras de segundo grado. Las de tercer grado o de espesor completo ya estaríamos afectando las 3 capas de la piel, la epidermis, la dermis, en ambas capas papilar y reticular, y llegaríamos hasta la hipodermis.
En este caso las características son lesiones acartonadas. ¿Qué quiero decir con esto? Si alguna vez han visto cómo se quema el papel, cómo se quema el cartón, las lesiones van a tener estas características. Las lesiones ya son secas, ya no hay humedad, son inelásticas, y al hablar de inelásticas vamos a hablar de que producen escaras, y mucho ojo que estas van a llegar o pueden producir un pseudo síndrome, compartimental, que después vamos a explicar un poco en más extensión qué es lo que significa el síndrome compartimental para los que no lo conocen muy bien. La sensación, teóricamente se indica que es no dolorosa, es indolora. ¿Por qué? Porque ya se ha afectado hasta la hipodermis, y recordemos que ya se han afectado, ya se han quemado las terminaciones nerviosas. Entonces teóricamente no es dolorosa, pero, mucho ojo y pero, los pacientes refieren que sí es dolorosa a la palpación profunda. Muy bien, entonces para motivos de exámenes vamos a decir que es indolora. En el caso de la recuperación, esta no va a tener un buen pronóstico, requiere siempre manejos quirúrgicos, va a requerir las limpiezas quirúrgicas, los injertos, ya sea de donantes del mismo paciente, de donantes externos, muy bien. Y por último hablemos de las de cuarto grado. En las de cuarto grado ya vamos a decir que se afecta prácticamente hasta regiones musculares, ya se ha pasado las regiones de la piel, se ha sobrepasado las 3 regiones, se ha sobrepasado tejido celular subcutáneo, entonces ya estaríamos llegando a regiones de músculo, a regiones articulares, a regiones óseas, muy bien. Las de cuarto grado, por lo general, o si es que ven alguna lesión de cuarto grado, alguna quemadura, perdón, de cuarto grado, va a ser una quemadura provocada por un paciente que haya tenido contacto con un voltaje muy alto. Dentro de los pacientes, antes de hablar del tratamiento, vamos a decir que la principal causa de muerte en pacientes con quemaduras de segundo grado en adelante va a ser antes de las 72 horas el shock hipovolémico, su principal causa. ¿Esto por qué? Porque va a haber una disminución de la presión oncótica vascular intraplasmática. ¿Esto qué es lo que sucede cuando disminuye la presión oncótica? Hay fuga de líquidos, y estos líquidos ¿a dónde van? A los exudados de las zonas quemadas. Por eso las heridas son húmedas, porque prácticamente en la región de la herida es donde va a haber mucha extravasación de líquidos. Para dejarlo más claro, recordemos que la presión oncótica, o sea las proteínas en el plasma, son las que mantienen la presión, mantienen al líquido plasmático, valga la redundancia, dentro de los vasos. Entonces, cuando vamos a desnaturalizar, como les dije, por sobreexposición a calor, a congelación, a electricidad, a agentes químicos, desnaturalizamos estas proteínas, vamos a hacer que la presión oncótica disminuya. Como la presión oncótica está disminuida, mucho ojo, va a haber salida de los líquidos del plasma a las zonas quemadas. Y recordemos que si sale el líquido del plasma, si perdemos líquido de plasma, ¿qué es lo que hacemos? Perdemos volemia. Entonces, la principal causa de muerte de nuestros pacientes quemados es antes de las 72 horas por un shock hipovolémico. Por eso en el tratamiento que vamos a hablar ahorita vamos a hablar prácticamente de la reposición hidroelectrolítica. Muy bien. A partir de las 72 horas ya la causa principal de muerte en estos pacientes va a ser un shock séptico por la sobreinfección de sus heridas, de sus quemaduras, perdón. Hablemos de su clasificación antes del tratamiento, de la clasificación según la superficie corporal. Vamos a tener quemados o quemaduras menores, quemaduras moderadas, y vamos a clasificar, y esto es lo más importante que quiero que recuerden, a los gran quemados. Muy bien. Entonces, dentro de los quemados menores o con pacientes con quemaduras menores, vamos a encontrar a pacientes con un menor porcentaje con menos del 10% de superficie corporal quemada en adultos, menos del 5% de superficie corporal quemada en extremos de la vida, o sea, niños menores de 10 años y ancianos mayores a 60. En el caso de que sean quemaduras de tercer grado, vamos a encontrar que solo es menos del 2% de superficie corporal quemada de tercer grado. El quemado moderado
vamos a encontrar que son pacientes adultos, entre 10 y 20% de superficie corporal quemada de segundo grado en adultos, 5 a 10% de superficie corporal quemada de segundo grado en niños y ancianos, y de 2 al 5% de superficie corporal quemada de tercer grado. En el caso de una quemadura menor, estaríamos hablando de que el manejo va a ser prácticamente ambulatorio, observación ambulatorio y a casita, con los cuidados que vamos a dar en el tratamiento. El quemado moderado requiere hospitalización, requiere control de su diuresis, mucho ojo, porque aquí ha habido una extensión un poco, bueno, es un poco grande esta extensión y ha habido pérdida de líquidos, entonces el quemado moderado tiene que ser hospitalizado. Pero aquí está la gran diferencia con el gran quemado. El gran quemado debe ser hospitalizado, pero no solo en un hospital cualquiera, sino tiene que tener este hospital una unidad de quemados, como también debería contar con una unidad de cuidados intensivos. ¿Cómo definimos al gran quemado? El gran quemado es cuando presenta más del 20% de superficie corporal quemada en adultos o más del 10% en niños y ancianos. En el caso esto de ser quemaduras de segundo grado, como les dije. En el caso de ser quemaduras de tercer grado, si es mayor al 5% de la superficie corporal, la quemadura se define como un gran quemado. Pero mucho ojo, acá tenemos también otras definiciones que aumentan a los pacientes que vamos a catalogar como gran quemado. Si el paciente presenta quemaduras en la región de la cabeza, y recordemos que la cabeza abarca desde la cara y el cuello, vamos a decir que este paciente es un gran quemado, independientemente del porcentaje de quemadura que haya. Si vamos a encontrar paciente con quemaduras por inhalación, o sea, quemaduras en vía aérea, es un gran quemado. Quemaduras por alto voltaje, igual lo catalogamos como gran quemado, ya que requiere este paciente observación, aparte de que las quemaduras por alto voltaje, no lo olviden, pueden causar arritmias cardíacas. En el caso de que sea un paciente quemado pero que tenga un gran daño significativo asociado, o sea, que haya una lesión, una fractura abierta, que haya hemorragias dentro de vísceras, por ejemplo, entonces vamos a decir que hay un daño significativo asociado, o sea, los politraumatizados también los vamos a catalogar si tienen quemaduras como gran quemados. Esto obviamente más que nada vienen de accidentes de tráfico. Y por último también a los pacientes que están categorizados como ASA2, o sea que tienen riesgo quirúrgico. Recordemos que los pacientes ASA2 son los que están categorizados según la Academia Americana de Anestesiología como pacientes que no pueden realizar las actividades normales día a día sin referir cansancio. Muy bien, entonces todos estos otros criterios deben tomarlos en cuenta para catalogar a los pacientes como gran quemados. Esto aparte de la superficie corporal quemada, obviamente. Muy bien. Bueno, hablemos entonces de la superficie corporal quemada, cómo vamos a lograr analizar o cómo vamos a lograr definir cuánto de superficie corporal se ha quemado del paciente. Tenemos la fórmula de Pulaski-Tennyson, también conocida como la regla de los 9 de Wallace. Para los casos de los exámenes o para que tengas el conocimiento general, Pulaski-Tennyson fueron los que indicaron esta fórmula o fueron los creadores de la fórmula, pero Wallace fue el que lo publicó. Muy bien, esto en los años 50. Solo para que tengan a modo de información general, para que no les confundan alguna vez en el examen. Es lo mismo decir la fórmula de Pulaski-Tennyson que 9 de Wallace. Muy bien. Ok, como pueden ver en el gráfico, tenemos los diferentes porcentajes. ¿Y por qué le decimos del 9%? Porque vamos a ir calculando prácticamente de 9 en 9% las regiones del cuerpo. Comencemos por la cabeza. En la cabeza, incluido el cuello, como podemos ver en el gráfico, vamos a tomarlo como un 9% el total, la totalidad de la cabeza. La parte anterior, o sea, cara y cuello anterior, va a ser 4.5%, y la región posterior, o sea, de la nuca, región occipital, vamos a tomarlo, y región cervical como posterior, y también nos abarca un 4.5%. La región del tórax, prácticamente desde las costillas, toda la región del tórax, es un 9% la parte anterior, acá se los estoy anotando para que no lo olviden, la parte del pecho, y la parte posterior o la parte dorsal va a ser un 9%. Entonces todo el
tórax, toda la región del tórax es 18%, tanto la parte anterior, que es el pecho, 9%, y la parte dorsal, que igual es un 9%. La parte del abdomen igual es un 18%, pero recordemos que el abdomen, o sea, la parte anterior, la parte delantera del abdomen va a abarcar un 9% y la región lumbar un 9% también. Entonces, si decimos todo el tronco superior, si todo el tronco superior está quemado, sumaríamos tórax y abdomen, que nos darían 36%. Muy bien, esto para que no les confundan en algún examen, porque en algunos exámenes las preguntas entran con la región de todo o el 100% del tronco quemado y tú ya no puedes colocar solo tórax, todo el tronco viene siendo tórax y abdomen. En el caso de los miembros superiores, cada miembro superior, mucho ojo, abarca un 9%, incluida la mano, y también lo vamos a dividir. La región anterior es solo 4.5% y la región posterior también un 4.5%. Cada miembro inferior nos da un porcentaje de 18%. Y como pueden ver, la región anterior nos da 9% y la región posterior nos da un 9% también. Hasta acá tenemos un 99%. El 1% es la región de genitales. Esto en el caso de adultos. En el caso de niños esto varía. Hay dos cambios. La cabeza en los niños contiene mayor porcentaje de superficie corporal, entonces en los niños la cabeza va a ser el doble, 18%, la región anterior 9% y la región posterior 9%. Esto solo en niños menores de 10 años, mucho ojo. Y en los niños, los miembros inferiores, como son más cortos, cada miembro inferior abarcaría 14% de superficie corporal, o sea 7% anterior y 7% posterior. En el caso de los niños no vamos a contar el porcentaje de los genitales. Ok, entonces hablemos de la regla de la palma. Esto es cuando ya no tenemos una superficie corporal quemada de gran extensión, entonces debemos medir superficies corporales quemadas de cortas extensiones. Cada palma, como podemos ver acá en el dibujo, cada palma de la mano de nuestro paciente equivale a un 1% de su superficie corporal quemada. En base a la palma del paciente, incluidos los dedos, como puedes ver, vamos a calcular superficies corporales que sean menores al 9%, obviamente. Mucho ojo, como dice acá, mano del paciente, no la mano del examinador, porque tu paciente puede ser más pequeño o más grande que tú. No siempre todos son de la misma estatura ni complexión física. El tratamiento. Bueno, lo primero que debemos hacer es detener el proceso de combustión, obviamente. Y esto no es para decir que nosotros debemos apagar, pero los pacientes pueden llegar con un proceso de combustión activa. Y no me refiero solo a fuego, pueden llegar con sustancias químicas aún. Y lo que debemos hacer es irrigar el lugar de la quemadura con volúmenes abundantes, como dice, de agua a temperatura ambiente. Nada de agua con hielo, nada de agua fría, nada de agua caliente. Mucho ojo acá, ya está remarcado. Se tiene que irrigar este lugar con agua a temperatura ambiente. Y mucho ojo, si la quemadura ha sido por una sustancia no líquida, si la quemadura ha sido producida por una sustancia que sea en base a polvo, no vamos a utilizar agua, muy bien, hasta saber cuál es la sustancia que se ha utilizado o que ha producido la quemadura. Dentro del tratamiento en el primer grado, no vamos a hacer mucho énfasis acá porque, como dijimos, no requiere hospitalización. Vamos a usar uno, como les dije, la irrigación con agua a temperatura ambiente. Segundo, vamos a utilizar compresas frías, pomadas humectantes y en el caso de dolor en los pacientes, AINES que pueden ser paracetamol o ibuprofeno. Muy bien. En pacientes con quemaduras de segundo grado superficial que sean menores al 15% de la superficie corporal, como dijimos, que no estén catalogados todavía como gran quemados, lo primero que debemos revisar es mantener las vías aéreas
permeables de nuestros pacientes. En este caso vamos a apoyar con oxígeno por puntas nasales o por mascarilla. ¿Por qué? Porque recordemos que la hemoglobina tiene mayor afinidad por el dióxido de carbono que por el oxígeno. Entonces, si este paciente ha estado expuesto mucho tiempo al humo, mucho tiempo a un incendio, debemos mantener su vía aérea permeable y apoyarle con oxígeno. Muy bien. Debemos asegurar 1 o 2 accesos venosos para mantener nuestra prácticamente terapia hidroelectrolítica y verificarlo manteniendo una diuresis de 0,5 miligramos kilogramo hora. Muy bien. En caso de que el paciente aún llegue con la ropa quemada o con prácticamente algún aditivo quemado adherido a la piel, vamos a tener que retirarlo cuidadosamente, también los accesorios. Esto obviamente, como les indiqué, irrigando, tratando de no lesionar al paciente. Muy bien. Vamos a utilizar también en este caso compresas frías. Estas compresas frías vamos a embeberlas o empañarlas con sulfadiazina de plata. Acá en mi país lo conocemos prácticamente con el nombre de Quemacurán. No sé en sus países con qué nombres tendrán este medicamento, pero si estás en emergencias debes tener por lo menos un botecito a mano. Vamos a hacer, como requiere hospitalización nuestro paciente, vamos a hacer un recambio de los vendajes. Estos obviamente tienen que ser vendajes no adherentes, como les indiqué, embebidos en esta sustancia, y se va a hacer todos los días. Tratar de mantener la zona de la quemadura, si es en miembros, elevado el mayor tiempo posible, obviamente, para que no tenga contacto con otras superficies. Y vamos a utilizar también los AINES para el manejo del dolor. Estos tratamientos se hacen en quemaduras de primer, segundo grado, que podemos hospitalizarlo incluso en nuestra posta, en un hospital de primer nivel, que no requieren un manejo especializado. Pero mucho ojo en el caso de las quemaduras que vamos a ver ya a partir de los gran quemados. Muy bien. Como les indiqué, en el caso de los gran quemados, van a ser todos los pacientes que incluyan lesiones inhalatorias. Entonces, si vemos un paciente que tiene lesiones de tipo de inhalación, ¿cómo vamos a reconocerlas? Primero vamos a ver un paciente que tenga quemaduras en rostro o en cuello. Paciente que tenga ese tipo de quemaduras ya lo vamos a estar catalogando como que tuviese una lesión de inhalación. Paciente que presente quemaduras en pestañas, en cejas y también en vellosidades nasales, debemos revisar orofaringe. Entonces, al revisar orofaringe, no deberíamos encontrar depósitos que estén carbonáceos o también cambios inflamatorios que esté edematizada esa orofaringe. Nuestro paciente, en el caso de que haya inhalado, tenga o presente estas lesiones, va a presentar un esputo, o sea, va a escupir de manera carbonácea y también va a presentar una ronquera. Esa no va a hablarte, o los familiares o los allegados a él te van a decir que esa no es su voz, que su voz ha cambiado, te van a indicar. En el caso de lesiones de inhalación, igual vamos a ver, lo vamos a catalogar al paciente que haya estado encerrado en un ambiente con llamas, o sea que haya estado en un incendio, pese a que no se haya quemado gran parte del cuerpo, sí vamos a catalogarlo si ha estado mucho tiempo en ese ambiente con llamas. Y en el caso de que contemos con laboratorio, los niveles de carboxihemoglobina van a estar superior al 10%. En el caso de estos pacientes, lo que debemos realizar antes de la transferencia es una intubación temprana para asegurar vía aérea. Recordemos que si perdemos más tiempo o si le damos más tiempo al paciente, va a edematizar aún más la vía aérea superior, por lo cual va a ser mucho más complicado intubarlo en el centro de referencia al que lo mandemos. Muy bien, hablemos de la fórmula de rehidratación, o sea, la terapia endovenosa que vamos a seguir. Esta terapia se va a hacer durante las primeras 24 horas, antes de referir obviamente a tu paciente si no estás en un centro especializado. Y vamos a hacer esta terapia en todos los pacientes con una superficie corporal quemada mayor al 15%, que sean quemaduras de segundo grado en adelante, segundo y tercer grado, y también en todos los pacientes que hayamos catalogado como gran quemados.
Tenemos tres diferentes fórmulas. Estas fórmulas, como pueden ver acá, son Parkland, Evans y Brook. La fórmula más usada, más preguntada en exámenes, o la que más también vamos a utilizar dentro de centros de primer nivel, centros de referencia o centros que estén alejados de la ciudad, en pueblitos, es Parkland. ¿Por qué? Porque solo requerimos un cristaloide. El cristaloide que nos indica la fórmula es Ringer lactato. Pero al no contar con este en algunos centros, también se puede utilizar el cristaloide, que es la solución fisiológica o solución salina al 9%, ambos son isotónicos, recordemos. Entonces vamos a utilizar este cristaloide a razón de 4 ml kilogramo de peso del paciente, por la superficie corporal quemada en porcentaje. Muy bien, reemplazamos estos valores y el total se lo vamos a administrar en las primeras 24 horas. La fórmula de Evans requiere de un cristaloide, en este caso el que se utiliza es la solución salina al 0,9%, a razón de un mililitro por cada kilogramo de peso por el porcentaje de superficie corporal quemado. A esto en Evans le añadimos una solución coloide, que va a ser igual a razón de 1 ml kilogramo de peso por el porcentaje de superficie corporal del paciente. Muy bien. ¿Por qué un coloide? Como les dije hace un momento, vamos a perder en este paciente, o este paciente va a perder su presión oncótica. El coloide, ¿qué es lo que va a ayudar? El coloide, por lo general damos albúmina, va a ayudar a mantener o a aumentar esa presión oncótica para que no haya salida de líquidos o fuga de líquidos a tercer espacio. Muy bien. Entonces, al resultado que tengamos de 1 ml kilogramo por superficie corporal quemada de solución salina más el coloide, vamos a añadirle una solución glucosada a razón de, y esto es una constante, 2000 ml de solución dextrosada al 5%. En la fórmula de Brook es prácticamente parecida, solo que aumentamos la solución salina a 1.5 ml por cada kilogramo de peso de nuestro paciente por el porcentaje de la superficie corporal quemada, y el coloide reducimos a 0.5 ml kilogramo por la superficie corporal quemada. Entonces también añadimos una solución glucosada a razón de 2000 ml de dextrosa al 5%. En un momento vamos a hacer un ejemplo para que lo entiendan mejor todo esto. Ok, entonces esta terapia endovenosa, el total que hayamos calculado, vamos a dividirlo entre dos. La primera mitad del total calculado vamos a pasarlo en 8 horas, y mucho ojo, acá está remarcado, 8 horas a partir de la quemadura, del accidente que haya sucedido. No a partir de que ha llegado a tu hospital, sino a partir de la hora de la quemadura. Y la segunda mitad la vamos a pasar en las restantes 16 horas. El objetivo de esta terapia, o a lo que debemos llegar, es garantizar la diuresis de nuestro paciente en adultos más de 0,5 ml kilogramo hora, y en niños más de 1 ml kilogramo hora. Muy bien, ¿esto por qué? Porque igual recordemos que estos pacientes van a llegar a hacer una insuficiencia renal aguda. Ok, hagamos un ejemplo para que se entienda mejor. Tenemos acá el ejemplo de un paciente masculino de 42 años de edad, peso de 68 kilogramos, llega a emergencias presentando quemaduras de segundo y tercer grado en la totalidad de ambos brazos. Mucho ojo. A referencia de los familiares por un accidente ocurrido mientras trabajaba en la cocina hace aproximadamente 2 horas. Entonces debemos reemplazar dentro de la ecuación que dijimos. La que más usamos es Parkland, como les indiqué, hasta referirlo a un centro especializado de tercer nivel. Entonces reemplacemos en Parkland. Nos dice paciente masculino de 42 años de edad. Muy bien, ya tenemos su peso. Ya contamos con el peso, 68 kilogramos, llega a emergencias presentando quemaduras de segundo y tercer grado en totalidad de ambos brazos. ¿Cuánto dijimos que cada brazo equivalía? Cada brazo equivalía a un 9%, ¿no es verdad? Entonces, si son ambos brazos en su totalidad quemados, ¿cuánto nos sumaría? 18%. Entonces simplemente ya reemplazamos acá 4 ml por los kilogramos del paciente, que son 68 kilogramos, por el porcentaje de la superficie corporal quemada, que es 18%, nos daría un total de 4.896 ml de lactato de Ringer. En el caso de que no contemos con eso, podemos darle solución salina al 0,9% igual. ¿Qué es lo que dijimos? Que debemos dividirlo entre 2 y pasar la primera mitad en las primeras 8 horas.
Pero acá, ¿por qué le estamos pasando en las primeras 6 horas? Porque les dije, estas 8 horas son a partir de la quemadura. Entonces la familia me dice que esa quemadura ha ocurrido hace aproximadamente 2 horas. Ya tenemos 2 horas perdidas en el traslado de este paciente, entonces le vamos a dar esta cantidad, 2448 ml, en las primeras 6 horas y el restante, las siguientes 16 horas, la otra mitad. Muy bien. Esto obviamente hasta referirle a un centro especializado de tercer nivel, donde prácticamente ellos ya van a hacer el manejo con las fórmulas de Evans o de Brook. Ok, hablemos aún del tratamiento. En el caso de la hospitalización dijimos que vamos a presentar en algún momento, como les dije, en quemaduras de tercer grado o desde segundo grado profundo. Vamos a presentar, el paciente va a hacer un síndrome, un pseudo síndrome compartimental. Entonces, ¿cuándo hacemos las escarotomías? Quiero que imaginen algo. Eh, no puedo subir en YouTube imágenes de quemados porque lo van a desmonetizar o lo van a borrar. Entonces quiero que imaginen esto. Eh, Reconocen cuando utilizamos el manguito para tomar la presión arterial, ¿no es verdad? Lo inflamos y este hace una presión. Entonces, la escarotomía, ¿cuándo se hace? Cuando los pacientes presentan quemaduras circunferenciales, o sea, quemaduras que estén rodeando o brazo o pierna, o sea, extremidades, o el tronco anterior, que si rodeamos el tronco anterior, quiere decir que no vamos a dejar respirar a nuestro paciente, no va a llegar vascularización a todos los tejidos que estén por debajo de esta circunferencia. Entonces, a esto le llamamos un síndrome compartimental. Como su nombre lo indica, cuando vamos a hacer la escarotomía, o sea, un corte longitudinal, cuando encontremos pacientes con estas características, quemaduras circunferenciales que no permitan una buena vascularización para los tejidos que están por debajo de esta. Muy bien. Entonces, en esos casos se realizan las escarotomías. Las escarectomías, como su nombre lo indica, es el retiro de las escaras. Este solo se va a hacer en quirófano. Y todos los estudios indican que una escarectomía inmediata o una escarectomía precoz tiene mejores resultados en base a las sobreinfecciones. ¿Por qué se hacen las escarectomías? Para prevenir sobreinfecciones. Muy bien. Como les indiqué, se va a hacer en las limpiezas quirúrgicas, se va a hacer en quirófano. La indicación va a ser siempre con pacientes hemodinámicamente estables. La más recomendada es la inmediata, la que más se realiza es la precoz, pero también se puede hacer incluso una tardía a modo de prevenir sobreinfecciones. Y por último caso, en el tratamiento, en el caso de existir, como les dije, quemaduras de segundo o tercer grado, vamos a hablar de los injertos. Los injertos van a ser en primer lugar o en primera instancia, los xenoinjertos. Estos son injertos a partir de otra especie, por lo general va a ser piel de cerdo, para proteger el lecho que está quemado. Los autoinjertos van a ser en segunda. Estos son injertos a partir de la propia piel del paciente, o sea, ya vamos a hacer piel definitiva que va a generar vascularización. Se va a tomar piel de otra parte del paciente, del cuerpo del paciente, para generar vascularización en la parte quemada. Muy bien. En el caso de que el paciente sea un gran quemado, que no podamos tomar el injerto de otra parte del paciente, vamos a ir a los aloinjertos, que es un injerto a partir de la piel de un donante, o sea, una tercera persona, pero tiene que ser de la misma especie. Muy bien, o sea, otra persona. Ya no podemos utilizar acá, como dijimos en primera instancia, la piel de cerdito. Y los isoinjertos, para preguntas, suelen preguntarlo en los exámenes, es un injerto a partir de la piel de un hermano gemelo, que es monocigótico, univitelino. Como su nombre lo indica, isoinjerto es un injerto de alguien que es igual prácticamente al paciente. Con eso concluimos esta clase. Vamos a hacer un repaso cada fin de semana acerca de estas clases con preguntas enfocadas hacia el examen de la residencia médica. Espero de verdad que les sirva. Espero que sigamos estudiando juntos. Si es que les ha sido de ayuda, por favor les rogaría un like o un comentario para ver qué tema puede ser el siguiente y también lo puedan compartir. Gracias.